Hola a todos, yo soy el licenciado Nicolás Anderson de Limba. Hoy estoy acá con la licenciada Juliet Cuadrado y vamos a hablar un poquito de algunas cuestiones que surgen en consulta. ¿Cómo estás, Juliet? Hola Nico, bien, ¿y tú cómo vas? Muy bien. Vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Es verdad que el ser humano solo utiliza el 10% de su cerebro? Bueno, eso en realidad es un mito que surge en el siglo XX más o menos, cuando a un neurocirujano, era William James, se le ocurre decir que los seres humanos utilizamos solo una pequeña porción de nuestro cerebro, de nuestras funciones cognitivas. Hoy en día no hay ninguna evidencia científica que respalde esas afirmaciones. Por el contrario, sabemos que el cerebro está interconectado, que hay muchísimos dominios cognitivos que siempre están a la luz de procesar información y que el cerebro es un órgano alucinante que nunca está, digamos, en no actividad, siempre está haciendo algo, incluso cuando dormimos. Incluso en el sueño. Incluso en el sueño, exactamente. ¿Y qué opinas de qué sería un cerebro altricial? ¿Qué significa eso, ese concepto que yo desconozco? Bueno, en biología se le dice altricial a los organismos que terminan de desarrollarse después del nacimiento. En ese sentido, el cerebro es un órgano altricial porque una vez que nacemos, continúa su proceso madurativo de desarrollo y de organización. ¿Sí? Hoy en día sabemos que incluso las funciones ejecutivas que se relacionan directamente con la corteza prefrontal terminan de madurarse alrededor de los 20 años de edad. 20 años de edad. Y hablando del desarrollo, ¿no? Del cerebro altricial, ¿qué opinas de las parejas que deciden tener mascotas como perros en vez de hijos? Bueno, son decisiones muy respetables. Hoy en día cada pareja busca lo que mejor le conviene, busca siempre como el bienestar. Antes había muchas concepciones como de una familia tiene que estar ordenada por mamá, papá e hijos. El mandato familiar. Exactamente. Hoy sabemos que no tiene que ser así, que la diversidad cultural, digamos, ha planteado nuevas propuestas. Entonces la tenencia de mascotas pasa a ser como un tema familiar, ¿sí? Que en Argentina hay algunas investigaciones que dicen que alrededor del 80% de los hogares tienen mascotas, ¿sí? Y, Dato. exactamente, y que mayormente las mascotas que se encuentran en los hogares son perros y gatos. Entonces es un tema que hoy en día cobra como muchísimo sentido y que las mascotas nos ayudan a tener emociones y sensaciones de bienestar, ¿sí? Porque cuando miramos a los ojos a nuestros perros, cuando los acariciamos, cuando les hablamos incluso como bebés, estamos segregando en nuestro cerebro un neurotransmisor muy importante como lo es la oxitocina, ¿sí? Este neurotransmisor nos permite o nos ayuda con el vínculo, con la sensación de bienestar y de placer. Así que nuestras mascotas terminan siendo un poco relajantes y satisfactorias. Claro, nada más lindo que llegar a casa y que te salten los perritos y te saluden como si no te hubiesen visto por un año. Claro, que te Es muevan la la colita. sensación, totalmente. Y hablando de un aspecto, hoy vamos a hacer un poco un mashup de preguntas que suelen surgir. Y ahora vamos por un lado más oscuro. ¿Qué es la depresión geriátrica, Julie? Bueno, la depresión geriátrica, Que vemos tanto acá en el claro, consultorio. exactamente. Es un trastorno del estado de ánimo, pero la depresión en general, digamos, es un trastorno del estado de ánimo, pero cuando hablamos de el apartado geriatría nos referimos exclusivamente a las personas mayores de 65 años, ¿sí? Y se caracteriza por estados de ánimo bajo, como la depresión, como la tristeza y la anedonia, ¿sí? La anedonia es esa pérdida de interés, de placer por las cosas que antes sí nos generaban placer. O sea, la depresión geriátrica es cuando un individuo tiene más de 65 años con síntomas de tristeza, anedonia, que es la falta de placer por todo lo que hace, falta de voluntad para hacer las cosas y algunos síntomas más o menos, ¿no? Claro, exactamente. Esos son los indicadores para ir a consulta. Claro, pero hay muchísimos más, digamos. Hay como banderas rojas que nos pueden prender esa alarma de si mi familiar o yo estoy padeciendo de depresión geriátrica. Por ejemplo, cambios en el apetito, ¿sí? Disminución de las ganas de comer, cambios en el sueño. En el sueño es típico. Claro, por ejemplo, no poder conciliar el sueño o tener demasiado sueño, por el contrario. Entonces, son otros síntomas que pueden acompañar este cuadro del estado de ánimo. Bien.
Y siguiendo con una de las tantas consultas que aparecen en el consultorio, el Parkinson, la enfermedad de Parkinson. ¿Qué nos podría decir de Parkinson? Bueno, la enfermedad de Parkinson es un trastorno neurodegenerativo, ¿sí? Significa que afecta el sistema nervioso central, en este caso altera las conexiones en la sustancia dopaminérgica, ¿sí? Entonces va a generar síntomas motores y no motores. Los motores suelen, digamos, aparecer en un solo lado del cuerpo, por ejemplo, el temblor, incluso en reposo, alteraciones en la marcha, en el equilibrio, en las expresiones faciales, ¿sí? Y los no motores pueden ser alteraciones en el estado de ánimo, irritabilidad, depresión. Lo sufre mucho el paciente. Exactamente. Entonces es un conjunto de varios síntomas entre motores y no motores, que a su vez pueden generar una demencia o un trastorno neurocognitivo debido a la enfermedad de Parkinson, ¿sí? Que tiene, digamos, su perfil neuropsicológico con afectación de algunas funciones cognitivas. ¿Y cuál sería el perfil neuropsicológico de una persona con Parkinson? Bueno, el perfil neuropsicológico va a variar, depende también del propio paciente, del estadio en que se encuentre, ¿sí? Pero generalmente hay dificultades más atencionales, ejecutivas, algunas veces afectación de la memoria, del lenguaje, ¿sí? Y de las funciones visoespaciales, ocasionalmente. Hay una pregunta típica que surge en el consultorio, que es ¿cómo diferencio el Alzheimer del Parkinson? Muchos dicen que a través de los movimientos anormales es la única posibilidad de diferenciarlos, pero ¿qué otra forma de diferenciarlos hay? Bueno, en la enfermedad de Alzheimer, digamos típicamente, ¿sí? Lo que más se repite es una pérdida sustancial de la memoria, especialmente la memoria episódica, ¿sí? Hay desorientación temporoespacial, de la memoria semántica también, en ocasiones afecta como el lenguaje, y no hay, digamos, sintomatología motora, ¿sí? Que es también como crucial, como ya lo dijiste, en la enfermedad de Parkinson. Por el contrario, en la enfermedad de Parkinson, cuando ya hay una demencia, lo primero es saber que la persona generalmente está orientada, ¿sí? Se sufre muchísimo el paciente porque hay como una total conciencia de los síntomas. Entonces hay síntomas cognitivos más del orden ejecutivo atencional, ¿sí? Si bien puede afectar la memoria, no es tanto la memoria de semántica, como que olvida el conocimiento del mundo, sino más una memoria en el orden de que están los recuerdos, pero hay dificultad para traerlos, ¿sí? Entonces con algunas facilitaciones el paciente puede traer ese recuerdo, ¿ya? Y digamos, en la enfermedad de Parkinson también hay algo muy importante y son los trastornos del sueño REM, ¿sí? Donde la persona puede tener muchas pesadillas, está durmiendo y se mueve muchísimo, los familiares dicen, no, da, digamos, muchas pataletas, se mueve mucho, sí. Entonces eso es como también importante verlo. Puede ser que ese síntoma se llame síndrome de las piernas, ¿cómo Inquietas. es? Síndrome de piernas inquietas. Exactamente. Eso se despierta mucho en el Parkinson. Sí, por la afectación de las vías dopaminérgicas, ¿sí? Que tienen que ver con ayudar a controlar también un poco los movimientos. Claro. Hablando de depresión, Parkinson, Alzheimer, ¿cuál sería el tratamiento apropiado para la depresión geriátrica? Bueno, lo primero es una valoración con psicología, ¿sí? Especialmente con terapias basadas en la evidencia científica, por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual. Después está bueno interconsultar con psiquiatría, ya los médicos decidirán si toma o no fármacos, pero es importante realizar como el chequeo general, ¿sí? También es importante que las personas puedan construir redes sociales, redes de apoyo, los amigos, la familia, la comunidad en general. Es importante también que se involucren directamente con el paciente, ¿sí? Después, lo que siempre decimos, alimentarse bien y dormir bien, ¿sí? Tener buenos hábitos, digamos, saludables, además de hacer ejercicio dentro de lo que se pueda. Bien. ¿Y esta depresión geriátrica puede cursar a la par con una enfermedad de Parkinson o Alzheimer? Claro que sí. De hecho, las enfermedades neurodegenerativas, digamos que pueden andar de la mano, ¿sí? Porque a veces la persona puede estar consciente de su sintomatología y eso hace que se desencadenen todas unas alteraciones en el estado de ánimo, ¿sí?
Eso es lo que se llama comorbilidad, ¿verdad? Claro. Bueno, este fue nuestro primer podcast, por así decirlo. Muchas gracias, Juli. A ti, Nico. Así que nos estamos viendo en la próxima. Y bueno, espero que les haya gustado. Bueno, chao. Nos vemos. Hasta la próxima.